No recuerdo bien qué estaba haciendo en ese momento. Creo que era algo sencillo, como guardar el arroz en el frasco o enjuagar un vaso que se había quedado en el fregadero. Era el final de la tarde. La luz ya estaba medio amarillenta en la cocina y me dolían los pies. Pensaba en quitarme las sandalias. El celular sonó sobre la mesa y ni siquiera corrí a verlo. Solo estiré la mano. Vi que era él, mi hijo. Pensé que iba a pedir algo, preguntar por algún documento, mandar una respuesta cualquiera. Pero no, era solo una frase, una única línea. Muere, vieja. Sin punto, sin explicación, sin nada más. Me quedé helada. Me quedé mirando aquellas palabras como si hubieran sido escritas por otra persona con su nombre. Pero era él. Conozco su forma de escribir. Sé hasta cuando escribe con prisa. Y aquello estaba escrito con rabia. No era ironía. No era una broma. Era rabia de verdad. No respondí. Ni en ese momento, ni después. Solo puse el celular de vuelta en la mesa y seguí de pie, con la mano mojada, el paño resbalando de mi dedo. Tuve ganas de sentarme, pero no lo hice. Tampoco lloré. Ni siquiera sé por qué. Parece que mi cuerpo se puso rígido, como si hubiera recibido un golpe en el alma. Y ni siquiera entendía bien qué había hecho yo. La última vez que vino aquí a casa fue rápido. Recogió unas ropas, dijo que estaba resolviendo unas cosas del trabajo. Ni se quedó para el café. Salió con prisa. Ni me miró bien. Debí haberme dado cuenta. Ya estaba extraño. Ya no me llamaba mamá. Ya hablaba corto, ya evitaba mirarme a la cara. Pero nunca pensé que fuera de esa manera, que llegaría a eso, que me mandaría a morir y después me bloquearía como si yo no fuera nada. Me quedé allí, parada en la cocina, intentando recordar algo que justificara aquello. Un momento, una frase mía, cualquier gesto que él pudiera haber entendido mal. Pero no venía nada. Solo venía la imagen de él pequeño, sentado a la mesa dibujando, pidiendo pan con mantequilla, llamándome para acostarme con él cuando tenía pesadillas. Era como si hubieran arrancado esos recuerdos de mí por la fuerza y hubieran puesto una piedra en su lugar. Y aún así, intentaba pensar si había sido demasiado dura, si había dicho algo malo aquella última vez. Pero no dije nada. Solo le pregunté si estaba comiendo bien, y él respondió que no era de mi incumbencia. Y callé. Me callé porque ya venía sintiendo que cualquier palabra mía le molestaba. Aquella noche no pude cenar. Hice arroz, freí un huevo, pero comí de pie, sin sabor, como quien solo necesita meterse algo al cuerpo para no caerse. Me quedé escuchando los ruidos de la calle, los vecinos hablando alto, alguien cerrando el portón con fuerza. Y dentro de mí era como si todo estuviera apagado. Yo sabía que él me había bloqueado. Intenté abrir la conversación de nuevo y su foto había desaparecido. No se podía ver el estado. Aquello me dio una vergüenza que no sé explicar, una vergüenza que no era ni de él, era mía, como si hubiera sido expuesta, rechazada, humillada dentro de mi propia casa sin que nadie lo viera. No se lo conté a nadie, ni a mi hermana, ni a las vecinas que preguntan por él de vez en cuando. Al día siguiente, desperté antes del despertador. Me quedé acostada escuchando los pajaritos y el ruido del camión de la basura pasando. No lloré, todavía no. Solo me levanté, me lavé la cara y fui a barrer el patio. Barrer me calma, siempre me ha calmado. Desde los tiempos en que él era pequeño y yo barría con él jugando en el lavadero, mojando todo el suelo. Intentaba recordar aquel tiempo, pero parecía que se había convertido en una película distante, como si la hubiera visto pero no vivido. Y entonces pensé, ¿será que él recuerda eso? ¿Será que aún tiene algún recuerdo bueno de mí? ¿O será que borró todo a propósito, igual que borró la conversación, igual que borró mi existencia de su vida? La vecina me llamó al portón cerca de las 10. Quería saber si tenía cebolla para prestarle. Le di 2, me dio las gracias y preguntó en medio de la charla cómo estaba mi hijo. Dijo que hacía tiempo que no lo veía por aquí. Respondí que estaba trabajando mucho, que ahora vivía más lejos y que por eso casi no nos veíamos. Mentira, pero fue lo que salió. Preferí decir eso que repetir aquella frase horrible en voz alta. Sabía que si lo decía, ella pondría cara de asombro,
Se llevaría la mano al pecho, preguntaría qué había hecho yo. Y yo no quería explicar, no quería pensar más, solo quería que el tiempo pasara y se llevara eso lejos. Durante los días siguientes, la rutina se fue convirtiendo en una especie de armadura. Despertar temprano, lavar la ropa, hacer el almuerzo, limpiar el baño, cuidar las plantas, todo igual, todo mecánico. Pero cada cosa parecía esconder un pedazo del dolor. Lo hacía todo en automático, pero sentía una presencia ausente por la casa. Cada rincón me lo recordaba. El armario del cuarto que él usaba, la taza preferida que se quedó en el escurridor, hasta la toalla vieja que usaba cuando venía del gimnasio. No tuve valor para tocar nada, ni para guardarlo, ni para donarlo. Se quedó todo donde estaba, como si todavía esperara que él volviera, que dijera que fue un arrebato, que se arrepintió, pero no volvió. Uno de esos días tuve un impulso e intenté llamar. Encontré el número en el historial y marqué sin pensar. Cayó directo al buzón de voz. Colgué antes de escuchar cualquier mensaje. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de vergüenza y desesperación. ¿Cómo es que uno llega a este punto con un hijo? ¿Cómo es que una madre se convierte en ese tipo de cosa que la persona quiere borrar de su vida? Porque eso fue lo que él hizo. Me borró. Me empujó fuera de su existencia con una sola frase. Una frase fría, seca, violenta. Y después cerró la puerta con llave. Hubo un momento en que empecé a pensar si era realmente mi culpa. Porque uno escucha tantas cosas, ve tantos reportajes, tanto psicólogo hablando en la televisión. Dicen que hay madres que asfixian, que madres que manipulan, que madres que no saben soltar. Y yo me pregunto si yo fui así, pero no recuerdo haberlo atado a nada. Nunca lo forcé a quedarse aquí, ni siquiera cuando yo estaba enferma. Él era quien venía. Él era quien me abrazaba. Él era quien decía que yo era la única persona que lo entendía. Eso cambió cuando empezó con aquella chica, la primera. Aquella que me miraba como si yo fuera una empleada. Creo que fue ahí donde él empezó a avergonzarse de mí. Después de que terminaron, volvió a buscarme un poco más. A veces venía a cenar. Decía que extrañaba la comida, la paz de la casa. Nos reíamos. Veíamos la tele juntos. Yo me sentaba en el sofá y él se acostaba con la cabeza en mi regazo. Y era en esos momentos cuando yo pensaba, menos mal, volvió a ser mi hijo. Pero luego pasó un tiempo y cambió de nuevo. Desapareció. Los mensajes se volvieron más cortos, los audios apresurados. Empezó a tratarme como si yo siempre estuviera estorbando, y yo ya ni sabía si preguntar o callar, porque cada vez que sacaba un tema, él se ponía impaciente, y empecé a hablar menos. Me fui borrando a mí misma poco a poco, solo para ver si él volvía a hablarme con cariño. No sirvió de nada. Ni mi silencio le agradaba ya. Tuve que aceptar que cualquier movimiento mío ya era demasiado para él, hasta que llegó el mensaje. Aquella frase, muere vieja. Nunca había leído algo tan seco en mi vida. Intenté no interpretar. Intenté pensar que era una expresión, que estaba enojado por otra cosa, pero no, era para mí, directo. Él quiso decir eso mismo, quiso que yo desapareciera, quiso que dejara de existir. Y lo peor es que no gritó, no pataleó, solo escribió y me bloqueó, como quien saca la basura, como quien limpia un nombre de la agenda. Pasé a evitar agarrar el celular. Lo dejaba lejos, encima del armario de la cocina, boca abajo. Tenía miedo de abrirlo por reflejo y recordar de nuevo, pero al mismo tiempo, cada vez que pasaba cerca, mi cuerpo reaccionaba. El estómago se me apretaba, la respiración se volvía corta. Por la noche, cuando me acostaba, me quedaba pensando si habría escrito aquello borracho, si alguien habría tocado su teléfono, si era solo un momento de rabia. Pero la verdad es que, aunque lo fuera, nada se borra. No después de leerlo, no después de sentirlo. La frase se quedó pegada a mí como una suciedad que no sale en el baño. Empecé a notar que caminaba encogida dentro de casa. Hablaba sola más bajo. Caminaba despacio, como si tuviera que pedir permiso hasta a los muebles. Abrí la nevera un día y vi un yogur que a él le gustaba, caducado. Me quedé mirando la fecha como si fuera un aviso. Lo tiré, pero tardé.
Sostuve el envase en la mano antes de ponerlo en la basura. Pensé que tal vez sería así con todo ahora. Las cosas irían caducando, quedándose atrás, y yo solo las iría empujando hacia afuera, sin peleas, sin escándalos, igual que hizo él conmigo, borrando poco a poco, hasta que no quedara nada que molestara. Hubo un domingo en que me senté a la mesa después del almuerzo y me quedé allí, sin levantarme. La casa estaba en silencio. Ni siquiera el radio encendido dejé. Pensé en escribirle desde otro número, pedirle hablar, preguntarle qué hice, pero no escribí. No porque fuera orgullosa, sino porque me dio miedo la respuesta, o peor, el silencio. Ya bastaba con haber sido bloqueada una vez. No sé si aguantaría sentir de nuevo esa sensación de ser rechazada por alguien que salió de dentro de mí. Así que me quedé allí, sentada, mirando el mantel manchado, sintiendo el peso del cuerpo, aceptando que hay cosas que no tienen vuelta atrás, incluso cuando uno ama. Con el tiempo empecé a notar que la gente hablaba de él conmigo como si nada hubiera pasado. En el mercado, la cajera me preguntó si aún vivía conmigo. Dije que no, que ahora estaba siguiendo su vida. Ella sonrió y dijo que los hijos son así, que crían alas y se van. Asentí con la cabeza, no la corregí, no le expliqué. Era más fácil dejar que pensaran eso que decir que me había mandado a morir. Algunas cosas parecen demasiado grandes para caber en una charla rápida, entre un pago y otro. Y también porque yo misma aún no sabía dónde poner aquello dentro de mí. A veces, a mitad del día, venía un cansancio extraño. No era sueño, era un peso. Me sentaba en la cama y me quedaba allí, mirando la pared, sintiendo el tiempo pasar despacio. Pensaba en todo lo que había hecho por él sin haberlo puesto nunca en una lista. Las madrugadas despierta cuando se enfermaba. Las cuentas pagadas con retraso para comprar útiles escolares. Los silencios que me tragué para no crear peleas. Nunca se lo eché en cara. Nunca le cobré. Lo hice porque era mi papel. Pero ahora parecía que todo eso había sido borrado con una sola frase. Como si nada hubiera valido. Como si yo nunca hubiera sido nada más que una molestia. Hubo un día en que encontré un cuaderno viejo de él, olvidado en un cajón. Estaba lleno de garabatos, cuentas, letras de canciones. Me senté en el suelo y lo hojeé despacio. No lloré, solo sentí una opresión en el pecho, de esas que no hacen ruido. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo en el mismo lugar. No tuve valor para tirarlo. Tampoco tuve fuerza para guardarlo en otro rincón. Algunas cosas se quedan así, ni vivas ni muertas, solo ocupando espacio. Igual que la relación que tengo con él ahora, algo detenido en medio del camino, sin nombre, sin forma de seguir. En las semanas siguientes, me di cuenta de que su silencio se convertía en un tipo de presencia torcida dentro de la casa. Todo me recordaba lo que ya no era. La silla donde solía sentarse en el porche, la camisa vieja que se quedó tirada en el cesto y nunca lavé. Hasta el sonido de la televisión parecía más alto, como si intentara llenar alguna ausencia. Empecé a dejar la casa más cerrada. Menos luz, menos ruido, menos visitas. No era tristeza de novela, de esas de llorar y encerrarse en el cuarto. Era solo un cansancio que no se pasaba. Un sentimiento de que algo me fue arrebatado por la fuerza y que ya no servía de nada correr tras ello. Como cuando a uno se le cae un vaso de vidrio y sabe en el mismo segundo que no hay forma de pegarlo. Me llamaron para ayudar en la iglesia un sábado por la tarde. Acepté, no porque tuviera ánimos, sino porque quería salir. Necesitaba ver gente. Necesitaba que alguien me llamara por mi nombre, aunque solo fuera para pedirme que pasara la escoba. Durante la limpieza de la cocina del salón, una mujer habló de su hijo que vivía fuera, que casi ya no llamaba. Las otras se rieron, dijeron que los hombres son todos iguales, que el hijo varón se olvida de la madre. Y yo me quedé callada, sonriendo con la cabeza, como si estuviera de acuerdo, pero por dentro gritaba, porque olvidar es una cosa, mandar a la propia madre a morir y bloquearla es otra. Y yo no tenía con quién compartir eso. Ni siquiera con Dios podía decirlo en voz alta, porque me dolía la boca, me dolía la garganta, me dolía su nombre. Una noche soñé que él era pequeño de nuevo. Tendría unos 6 años. Se subía a la cama con un cuaderno en la mano
y me mostraba un dibujo. Era una casa con 2 personas de la mano y decía: «Esta eres tú, mami». Desperté con los ojos llenos de agua y la garganta cerrada. Me quedé sentada al borde de la cama, sin saber si había sido un sueño o un recuerdo. Después de eso, evité dormir con la luz apagada. Empecé a encender la lámpara del pasillo, no por miedo, sino por vergüenza. Vergüenza de soñar con el cariño de alguien que me deseó la muerte. Y más aún, vergüenza de seguir amando a quien me hirió de esa manera, porque lo amaba. Seguía amándolo. Y eso me dolía más que nada. Después de aquel sueño, empecé a dormir mal. Despertaba en medio de la madrugada con el cuerpo caliente, el corazón acelerado, como si me hubiera llevado un susto. Iba hasta la cocina, bebía agua directo del vaso y me quedaba allí parada, mirando por la ventana. La calle vacía, un poste parpadeando, el perro del vecino ladrando a lo lejos. Pensaba en cómo la vida sigue incluso cuando algo dentro de uno se detiene. Al otro día, me levantaba temprano de la misma forma. Colaba café, arreglaba la cama, doblaba la ropa. Por fuera, todo normal. Por dentro, caminaba rota, pero de una manera que nadie ve, porque nadie pregunta. Y cuando preguntan, uno responde cualquier cosa solo para terminar el tema. Empecé a evitar lugares donde sabían demasiado de mi vida. La feria, la panadería de la esquina, la casa de mi hermana. Siempre hay alguien que pregunta por él. ¿Y tu hijo, cómo está? Yo decía que estaba bien, que estaba ocupado, que después aparecería. Repetía esas frases como quien memoriza un guión. Era más fácil que explicar que él me había borrado, porque explicar eso hacía parecer que fallé como madre. Y tal vez fallé de verdad. Esa duda empezó a vivir conmigo. Entraba en la ducha, se sentaba en la cama, aparecía mientras lavaba un plato. ¿Será que me equivoqué sin darme cuenta? ¿Será que exigí demasiado o demasiado poco? No había respuesta. Solo su frase resonando, corta y dura como una sentencia. Hubo un día en que necesité separar documentos antiguos, actas, cuentas, papeles guardados hace años. Encontré cosas de él mezcladas con las mías. Historial escolar, un contrato viejo, una copia de su identificación. Me quedé sentada en el suelo, esparcí todo alrededor y empecé a organizar. No lloré, solo sentí un vacío extraño. Me di cuenta de que había guardado su vida entera sin siquiera notarlo. Cada fase, cada cambio. Y ahora él no quería ni oír mi voz. Puse sus documentos en una carpeta aparte. No los tiré, no los rompí, pero tampoco los dejé junto con los míos. Era como si estuviera, por primera vez, aceptando que su vida ya no pasaba por mí, aunque eso doliera, aunque fuera contra todo lo que yo fui durante años. Volví a cocinar menos, no porque perdiera el gusto por la comida, sino porque cocinar para uno solo se convirtió en demasiado recuerdo. Cada olla calentándose me hacía recordarlo a él preguntando si había arroz listo, si había carne molida, si podía hacer jugo de limón. No podía ya lidiar con esas voces del pasado cruzando mi cabeza en medio de la receta. Empecé a comer pan con queso, una fruta, cosas rápidas que no exigían presencia. La nevera se fue quedando más vacía, la casa también. Y dentro de mí, un espacio enorme se abrió, pero no para cosas nuevas, solo para el eco, solo para el silencio. Un día me preguntaron si tenía nietos. Respondí que no. La persona se rió y dijo que era cuestión de tiempo, y yo sonreí por educación, pero por dentro solo pude pensar que tal vez no fuera cuestión de tiempo, sino de distancia, porque un hijo que escribe eso a su madre y desaparece, difícilmente va a querer que ella conozca a sus hijos, si es que llega a tener hijos, si es que se acuerda de mí como alguien que merezca seguir existiendo en el árbol de la familia. Y eso dolió de una manera muda, seca, como cuando uno se golpea el pie con la esquina de un mueble y solo puede cerrar los ojos y esperar a que pase. Dejé de tocar sus cosas. Por un tiempo aún acomodaba el cajón, doblaba la camisa, olía la almohada, pero después dejé todo como estaba, porque me di cuenta de que aquello no lo traía de vuelta. Era solo otra forma de lastimarme sola. La ropa fue quedándose con olor a armario, los papeles empezaron a amarillear. Y me fui acostumbrando a la idea de que él podría no volver nunca más.
ni a buscar sus cosas, ni a verme, ni a pedir disculpas. La vida es así. A veces amamos a alguien que no vuelve, y no hay magia, ni oración, ni conversación que lo solucione. Solo queda seguir caminando, incluso con un agujero en el pecho. Hubo una tarde en que me senté en el porche con una taza de café y me quedé mirando el portón, no esperando exactamente. Era más costumbre. Yo siempre hacía eso cuando él decía que venía. Me sentaba allí unos minutos antes, me pasaba la mano por el pelo, me arreglaba la blusa, dejaba el portón solo entornado. Ahora me siento por inercia, por memoria muscular, y me quedé allí mirando el cielo cambiar de color, escuchando un radio bajo que venía de la casa vecina, y pensé si él recordaba esas escenas, porque yo lo recuerdo todo. Cada vez que llegó sudado de la calle, cada vez que tiró la mochila en el sofá, cada vez que me dio un beso rápido y dijo, «Tengo prisa, mamá». La memoria es un castigo cuando solo un lado la carga. Mis manos empezaron a temblar más últimamente. Tal vez sea la edad, tal vez sea esa cosa atascada en el cuerpo. Fui a la consulta de rutina y la médica preguntó si andaba muy nerviosa. Dije que no, que era solo cansancio. Ella sonrió y dijo que estaba bien, pero que era bueno que intentara descansar más. ¿Cómo se descansa con la cabeza llena de voces no dichas? ¿Cómo se relaja el cuerpo cuando fue expulsado del lugar donde antes era sagrado? Porque eso es lo que siente una madre cuando el hijo le da la espalda de esa manera. Perdemos el suelo, pero tenemos que seguir barriendo la casa, lavando platos, fingiendo que todo aún tiene sentido. Un vecino comentó que lo vio en la calle el otro día, cerca del centro. Dijo que iba con auriculares, con cara de prisa. Yo solo escuché y moví la cabeza. No pregunté más. No pedí detalles. No quise saber con quién estaba o si estaba bien, porque saber duele más que imaginar. Y porque si pasó por allí, por cerca, y no pensó en verme, entonces no hay nada más que preguntar. A veces el silencio lo dice todo. A veces el silencio es lo que sobra después de que todas las palabras fueron lanzadas contra nosotros como piedras. Empecé a notar que yo misma evitaba hablar de él, incluso conmigo misma. Cuando el nombre me venía a la cabeza, lo empujaba a otro rincón, como quien esquiva un bache en la acera. No era olvido, era supervivencia, porque cada vez que dejaba que el pensamiento corriera libre, terminaba en aquella frase, siempre en ella, corta, cruel, imposible de suavizar, y yo no tenía más fuerzas para repetir aquello dentro de mí el día entero. Así que fui aprendiendo a callar por dentro también, a tragar pensamientos como tragué tantas palabras a lo largo de la vida. Hubo un día en que necesité resolver algo en el banco. Me quedé sentada, esperando a ser llamada, mirando a la gente pasar, cada uno con su prisa. Vi a una mujer más joven discutiendo con su hijo por el celular, pidiéndole que resolviera algo. Él parecía impaciente, ponía los ojos en blanco. Aquello me dio una punzada. Pensé que tal vez todas las madres pasan por eso en algún grado, que tal vez es parte del paquete amar a alguien que en algún momento te va a rechazar. Pero pronto me corregí. No era eso, porque rechazar es alejarse. Lo que él hizo fue otra cosa. Fue negarme como persona. Y eso no debería normalizarse. Ni por mí. Por la noche me quedé mirando fotos antiguas guardadas en una caja. No todas, solo algunas. Aquellas en las que él aún sonreía sin esfuerzo. Pasé el dedo por el borde de una foto doblada y pensé si debía romperla. No la rompí. Tampoco la guardé bien. La dejé sobre la cómoda boca abajo. No quería ver el rostro, pero tampoco quería borrarlo. Tal vez así es como estoy ahora, ni lista para cortar de cuajo, ni capaz de fingir que nada pasó, solo intentando encontrar una forma de seguir respirando sin sentirme culpable por seguir viva después de haber leído aquello. Al principio, aún me sorprendía mirando el celular sin darme cuenta. Era automático, como quien espera un ruido que nunca más llega. Una notificación, un número conocido, una señal de que había sido solo un mal momento, pero no llegaba nada. Ningún mensaje nuevo, ningún número extraño que pudiera ser él. Era solo el vacío de siempre, y cada día sin respuesta se iba convirtiendo en una capa más de aceptación. No esa aceptación bonita de los libros,
sino una áspera, que duele y araña por dentro, pero que aún así aprendes a vestir. Empecé a cuidar las plantas con más atención, cambiar las macetas, podar hojas, cambiarlas de lugar cuando el sol pegaba demasiado. No era por amor a la jardinería, era para ocupar las manos, porque la cabeza, esa ya no me obedecía. Cualquier cosa me llevaba de vuelta a mí aquel día, a aquel celular en la mesa, a aquellas palabras escritas con el tipo de rabia que no tiene retorno. Entonces, me aferraba a lo que podía controlar, una rama, un brote nuevo, un poco de agua, y por algunos minutos aquello bastaba para que no me derrumbara. Una vez soñé que él me abrazaba llorando. En el sueño, él era aquel niño flaco, de pelo todo alborotado, que corría por la casa llamándome. Decía que estaba arrepentido, que no quería haber dicho aquello, que no sabía por qué lo hizo. Desperté con el rostro mojado, el pecho apretado y un dolor que parecía físico. Me quedé acostada, mirando al techo, intentando recordar si él alguna vez me había abrazado así de verdad, y no pude. El sueño fue tan fuerte que confundió la memoria. Pero aún sabiendo que era solo un sueño, no tuve valor de contárselo a nadie, porque en el fondo aún era mejor que nada. Después de aquel sueño, pasé días sintiéndome extraña. No podía explicarlo ni a mí misma. Era como si él me hubiera visitado desde un lugar donde aún existía amor entre nosotros dos. Me quedé más callada de lo normal. Todo parecía frágil. Las palabras, los objetos de la casa, hasta mis pasos. Caminaba despacio, como si cualquier movimiento más brusco pudiera estropear lo poco que quedaba de mí. Volví a mirar las fotos antiguas, pero esta vez con otro tipo de mirada. Ya no la de la nostalgia que asfixia, sino la de quien intenta entender cuándo fue que todo se convirtió en lo que se convirtió. No hallé respuesta. Vi su rostro en fases diferentes. Noté cómo fue cambiando su forma de sonreír, su forma de mirarme. En algunas, yo estaba al lado. En otras, él parecía ya distante, aún estando cerca. Uno solo entiende el silencio de alguien cuando empieza a recordar cuántas veces intentó hablar y no fue escuchado. Creo que él ya se estaba yendo hace mucho más tiempo, solo que yo no quise verlo. El domingo siguiente mi hermana pasó por aquí con un pastel. Nos sentamos en la cocina, tomamos café, hablamos de las cosas de siempre. Comentó que mi rostro estaba más delgado. Preguntó si estaba durmiendo bien. Mentí. Dije que sí. Preguntó si tenía noticias de él. Dije que no. Puso cara de quien lo siente mucho, pero no insistió. Le agradecí por eso, porque aquel día no aguantaba excavar en ningún tema. Solo quería compañía silenciosa. Mientras ella hablaba, yo miraba sus manos moviendo la servilleta y pensaba en lo bueno que era tener a alguien que aún me mirara con normalidad, porque desde el mensaje me sentía deformada por dentro, como si aquella frase me hubiera arrancado una parte de la cara. Me pregunto si toda madre que es rechazada por un hijo siente esto, esta vergüenza muda, esta sensación de que hizo todo mal, incluso sin saber dónde exactamente se equivocó. Cuando mi hermana se fue, me quedé parada en la puerta, viéndola doblar la esquina, y me di cuenta de que ya no sabía qué esperar de los días. Solo venían y pasaban. Una vecina tocó aquí el otro día, ofreciendo unos panes que había hecho de más. Le agradecí, sonreí, dije que estaban hermosos. Comentó sobre el tiempo, sobre las lluvias que estaban por venir, y después preguntó si había visto a mi hijo últimamente. Sonreí de nuevo y dije que no, que estaba muy ocupado. No sé si me creyó. Tal vez sí. Tal vez fingió que me creía para no incomodarme. Lo que me sorprendió es que después de que se fue, no lloré. Me quedé solo mirando los panes en la mesa, alineados en el paño colorido, y pensé que era bueno recibir un gesto sencillo. Alguien que se acordaba de mí sin cobrar, sin juzgar, sin querer saber más de lo que yo podía decir. Calenté uno de los panes en el horno y lo comí con café negro, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, aquel silencio no era una tortura. Era solo silencio, solo ausencia de ruido. Ya no era ausencia de él, era mi presencia conmigo. Y eso, aquel día, fue casi un alivio. Otro día, mientras limpiaba el armario de la sala,
encontré un regalo que él me dio en un cumpleaños cualquiera. Era un portarretratos pequeño, con una foto nuestra dentro, tomada en un paseo en el que nos reímos todo el día. Él tendría unos 12 años. Yo sostenía un paraguas de colores y él hacía una mueca, como siempre hacía cuando yo intentaba tomar una foto. Lo tomé en mis manos y me quedé un rato parada. No lloré, tampoco sonreí. Solo lo observé con la calma de quien sostiene una reliquia de un tiempo que parece haber ocurrido en otra vida. Pensé en tirarlo, pensé en guardarlo de nuevo. Pero al final, lo dejé sobre la estantería mirando hacia la pared, ni expuesto ni escondido, como lo que quedó entre nosotros, un recuerdo que aún existe, pero que ya no puede ser mostrado sin que duela. Los días empezaron a ganar un ritmo diferente, menos pesados, pero también menos vivos. Hacía todo lo que necesitaba hacerse. Cumplía los horarios, respondía a la gente, mantenía la casa en orden. Pero por dentro, era como si estuviera siempre esperando el próximo golpe. Una palabra cruzada, una mirada que recordara lo que fue dicho. Es como si empezáramos a vivir con una capa menos de piel. Cualquier cosa roza y duele. Me preguntaba aún de vez en cuando qué habría pasado con él, si estaba bien, si comía derecho, si sonreía. Pero dejé de intentar descubrirlo, porque me di cuenta de que su vida ahora era otra, una donde yo no cabía. Y si intentaba forzar mi presencia, era capaz de oír algo aún peor que aquel muere vieja. Prefería ahorrarme eso, mantenerme viva, aunque fuera del otro lado de su mundo. Con el tiempo, volví a escribir la lista de las compras con calma, a recordar fechas importantes, a escuchar música por la mañana. No con alegría, pero sí con presencia. Era como si estuviera volviendo despacio a mi propio cuerpo, después de un tiempo viviendo fuera de mí. Noté que ya podía oír su nombre, cuando alguien comentaba por casualidad, sin sentir que se me revolvía el estómago. Eso me dio una paz pequeña, pero real. Era señal de que la herida, aunque profunda, había empezado a cerrar. No iba a desaparecer. Se convertiría en cicatriz. Una de esas que uno siente latir en los días fríos, pero que ya no sangran más. Seguí sin mandar mensajes, sin buscar, no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Después de todo, era lo mínimo que podía hacer por mí. En una tarde cualquiera, me senté en el patio con una taza de té y observé el cielo volviéndose anaranjado. El calor pegaba en el muro y la brisa era poca, pero aún así había algo reconfortante en esa hora del día. Recordé cómo a él le gustaba este horario, cuando era niño. Venía corriendo con los pies descalzos, todo sudado, y me pedía que lo dejara quedarse un poco más en el patio. Yo fingía que no oía, solo para que lo repitiera una vez más, riendo. Esos recuerdos vienen como ráfagas, cortos, intensos, inesperados. Me pregunté allí, mirando al cielo, si él también me recordaba con alguna ternura, si en algún rincón de su vida aún existía espacio para un recuerdo bueno, o si yo me había vuelto solo peso. No tuve respuesta, pero esa tarde, por primera vez, eso no me aplastó. Más tarde, acostada en la cama, empecé a pensar en todo lo que dejé de ser por causa de la maternidad, las oportunidades que no agarré, las invitaciones que rechacé, las noches mal dormidas, los silencios tragados. No me arrepiento, pero tampoco puedo ya romantizarlo. Di lo que tenía, con las herramientas que tuve. Fui madre con los errores y aciertos que cabían en mí, y si eso no fue suficiente para él, si en algún momento se volvió motivo de odio, entonces tal vez el problema nunca fue solo mío. Eso me liberó un poco, no mucho, pero lo suficiente para respirar más hondo, para mirarme al espejo y verme como una mujer entera, herida pero entera, porque antes de ser madre, yo ya era yo, y ahora vuelvo a recordarlo. Empecé a escribir notas para mí misma, cosas pequeñas. Aguantaste un día más. Hoy no dolió tanto. Aún existe el sol allá afuera. Pegué algunas en la nevera, otras dentro de los cajones. A veces olvido que están allí, pero cuando las encuentro, las leo como si fueran recados dejados por alguien que me conoce bien. Y, de cierta forma, lo son. Soy yo intentando cuidar de mí, de la manera que nadie más puede.
No es bonito, no es poético, pero funciona, me sostiene en los días en que la tristeza quiere pegarse a mi cuerpo como una manta mojada. Y también me recuerda que a pesar de todo, sigo viva, sigo aquí. No sé si algún día él volverá, no sé si tocará el portón, mandará un mensaje, aparecerá con ese rostro que una vez fue mi espejo. No sé si me mirará a los ojos y se dará cuenta de lo que hizo. Y, para ser sincera, hay días en los que no sé si quiero que vuelva, porque hay heridas que se vuelven tan profundas que aprendemos a vivir alrededor sin tocarlas más. Lo que sí sé es que si vuelve, no encontrará a la misma mujer que bloqueó. Encontrará a alguien que sobrevivió sin él, alguien a quien le dolió hasta la última célula, pero siguió levantándose, colando café, pagando cuentas, tendiendo la ropa. Encontrará a alguien que aún carga amor, sí, pero ahora mezclado con algo nuevo, respeto por sí misma. Y ese respeto ya nadie me lo quita. Hoy puedo salir sin esconderme. Puedo ir a la feria, comprar verduras, conversar con el carnicero. Puedo responder preguntas sobre él con un «hace tiempo que no hablamos» y seguir con mi vida después de eso. Ya no se me humedecen las manos, ni se me acelera el corazón cuando veo a alguien parecido a él en la calle. Aún hay días difíciles. Claro que los hay. Días en que todo parece vacío, en que me pregunto qué habría sido diferente si hubiera tomado otra decisión. Pero ahora, esos días son menos. Ahora vienen y se van. Ya no mandan en mí. Y eso, para quien pensó que no iba a aguantar, es más que una victoria. Es un renacimiento. Pensé en escribir una carta, no para enviarla, solo para sacarlo de dentro. Escribí 2 páginas. No pedí perdón, no pedí volver. Solo conté cómo me sentí, lo que me dolió, lo que quedó después de aquel mensaje. Conté los días siguientes, las noches en vela, la almohada húmeda. Conté lo del pan de la vecina, lo del sueño, lo del olor de su camisa. Al final, doblé el papel y lo guardé dentro de un libro. A veces lo releo, a veces lo olvido, pero saber que está ahí me ayuda, porque en esa carta por primera vez fui solo yo hablando, sin miedo, sin fingimientos, sin esperar respuesta. Y eso para mí fue el comienzo de algo de paz. El otro día, mientras tendía la ropa en el cordel, me di cuenta de que no pensaba en él hacía unas buenas horas. Era un martes común, sol fuerte, cielo despejado. Escurría las prendas y las extendía una a una, y me percaté de que, por primera vez en mucho tiempo, mi cabeza no estaba girando en torno a aquella frase. Y eso no me trajo alegría, pero me trajo alivio. Un alivio tímido, casi avergonzado. Me quedé allí parada, con la toalla aún en la mano, mirando hacia el patio como quien descubre que sobrevivió a algo. No hay fecha marcada para este tipo de giro. No hay anuncio. No hay aviso. El dolor solo va perdiendo espacio dentro de uno, ocupado por las pequeñas rutinas, por los sonidos de la calle, por la olla en el fuego, por la toalla extendida. La vida continúa incluso sin pedir permiso al dolor, y uno va con ella, poco a poco, sin prisa, sin promesa de olvidar, solo con la elección de no morir por dentro con aquello que dijeron para matarnos. Aún recuerdo, aún duele, pero ya no me destruye. Y eso, para mí, es mucho. Si él me buscara hoy, no sé qué diría. No sé si abriría la puerta, si tendría fuerzas para encararlo, si lograría escucharlo sin desmoronarme. Tal vez sí, tal vez no. Hay ratos en que pienso que le diría todo lo que guardé. Otros, pienso que solo me quedaría mirándolo, muda. Ya imaginé ese reencuentro 1000 veces, cada vez con un desenlace, pero ninguno de ellos parece real, porque la verdad es que hay cosas que se rompen de una forma que no se puede pegar. Aunque la voluntad exista, aunque haya amor, y el amor aún existe, sí, pero es un amor que aprendió a no implorar, que entendió que no puede humillarse para ser aceptado. Es un amor callado, cansado, que ahora mira hacia sí mismo. Un amor que se volvió cuidado, límite, distancia. Si él golpeara el portón ahora, tal vez encontraría a una mujer sentada en la cocina, con una taza de café y las manos más firmes que antes. Una mujer que aprendió a vivir con la ausencia,
con el silencio, con su propia compañía. Y tal vez fuera él quien no supiera qué decir. Hoy, mirando todo lo que pasó, no me veo como una víctima. Tampoco me veo como culpable. Me veo como alguien que fue atravesada por un dolor que no pidió, que no mereció, pero al que sobrevivió. Y eso ya es mucho más de lo que creí que lograría. Tengo mis rutinas, mis silencios, mis pedazos pegados. Volví a escuchar el radio por la mañana, volví a ponerme el lápiz labial a veces, volví a recordarme a mí misma antes de ser madre. Y no, eso no quiere decir que dejé de amarlo. Quiere decir que ahora también me amo a mí. Aprendí que ser madre no puede significar anularse por completo, que no todo lo que el hijo siente es culpa de la madre y que no todo amor necesita mantenerse intacto para ser verdadero. A veces cambia de forma, a veces sobrevive en el cuidado de no exponerse más a la violencia, a veces se recoge. Y eso fue lo que hice. Recogí el amor, pero no lo enterré. Lo guardé en una parte a la que solo yo accedo, no para protegerlo a él, sino para protegerme a mí. Al final de todo, lo que más quedó en mí no fue solo la frase, fue el silencio después de ella, el ruido que hace el cuerpo cuando entiende que fue descartado. Fue tener que levantarse al día siguiente, preparar el café, barrer el patio, como si nada hubiera pasado, y nadie lo ve. Nadie nota que estás caminando con un peso invisible atado a la espalda. Hoy sé que sobrevivir a aquello fue más que fuerza, fue resistencia. Porque seguir viva, después de ser anulada por quien más amaste, exige un tipo de coraje que nadie enseña. No necesité responder ni rebatir, solo me quedé de pie. Y eso, en aquel momento, ya fue todo lo que logré ser. Y tal vez fue suficiente. Si esto te conmovió de alguna manera, cuéntamelo. Comenta, lo sentí. Lo leeré, como quien lee una carta dejada en el portón. Y si quieres seguir por aquí, escuchando historias que duelen pero también dicen verdades que nadie cuenta, suscríbete. Cuento estas historias porque necesitan existir en algún lugar. Si sientes que esto tiene valor, haz clic en hacerse miembro. Eso mantiene este espacio en pie, incluso cuando casi nos estamos cayendo. Hay otro video esperándote ahora. Tal vez te ayude a entender lo que este dejó resonando. O tal vez solo te haga compañía en un silencio que nadie más entiende. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo silencio.